Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Se hace camino al andar, y el día de hoy pues estamos continuando con el tema de la comunicación no violenta. Y fíjense ustedes que se plantea el autor un punto interesante. La comunicación que nos aleja o que nos aliena en la vida surge de las sociedades jerárquicas o de dominación, ¿no? O sea, toda esta comunicación violenta, toda esta comunicación que nos va marcando, surge precisamente de las sociedades jerárquicas o de dominación. Sí, y fíjate que bueno, con esa frase que tenía el autor y que, bueno, ya cortamos en el anterior espacio, decían cómo jamás podemos hacer que las personas hagan una determinada cosa. Y aquí, fíjate que a mí me hablaba en lo personal acerca de cómo vamos educando a nuestros hijos, pero fíjate que un poquito más allá, amigo. Cuando nosotros vamos actuando de esa manera y actuamos en cuestión de no convencimiento, por eso los centros penitenciarios están repletos, amigo, porque podrás castigar, podrás de alguna manera reprender, pero jamás los vas a poder convencer del porqué de su actuar. Entonces, esto es algo importante, amigo, porque cuando nosotros entendemos por qué es que actuamos de esa manera, creo que estamos como del otro lado. O sea, vamos a entender que necesitamos otro tipo incluso de comunicación, otro tipo de medios, otro tipo, incluso este proceso que propone este autor, realmente a mí se me hace fantástico, porque como en 4 pasos logra como identificar cuál es la necesidad que tengo yo como ser humano y cómo expresarlo a los demás, ¿no? Eso es algo importante, porque entonces fíjate que aquí se estaría encontrando con estos temas, ¿no? Incluso de hasta la criminalidad. O sea, ¿por qué existe y por qué es tan difícil la reinserción? Y bueno, temas que en ese aspecto tú eres el más indicado de hablar por toda tu trayectoria, pero efectivamente por eso es que no logramos convencer a las personas que han delinquido de actuar de una manera diferente. Porque, bueno, fíjate que aquí en este tipo de comunicación que tú ya mencionabas que nos van a alienar de la vida, bueno, pues también se van a relacionar con el concepto de qué ciertas acciones merecen precisamente esta recompensa o qué otras van a merecer castigo. Y es que de esta manera es como estamos acostumbrados como a actuar, amigo. Y entonces, pues esta idea se expresa en la palabra merecer. Ahí específicamente esta idea de merecer como el que merece castigo, ¿no? Por lo que hizo. Entonces aquí va a suponer maldad. Y por otra parte, bueno, pues que las personas que actúen pues de determinada manera van a requerir pues este castigo, ¿no? ¿Para qué? Para que se arrepienten, ¿para qué? Para que cambien su comportamiento. Y aquí dice el autor, dice, creo que interesa a todo el mundo que las personas cambien, no para evitar el castigo, sino porque consideran que el cambio los va a beneficiar. Eso es lo diferente. Porque tú podrás estar 20 o 30 años, amigo, pero mientras no lo comprendas, si sales, lo vas a volver a hacer. Sí, definitivamente. Eso es sin duda, ¿no? Entonces, de alguna manera, a veces lo que nos cuesta trabajo es poder expresar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Claro. Eso nos puede ayudar a resolver conflictos. Distingamos entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que creemos que somos. Fíjate que en este sentido el lenguaje suele dar pie a muchas confusiones, porque utilizamos el verbo sentir para cuestiones que no tienen nada que ver con él. Por ejemplo, siento que no he hecho un buen trato. Es no correcto. O sea, tal vez lo idóneo sería, creo que no he hecho un buen trato, ¿no? No expresamos entonces con claridad lo que sentimos. Y hay ejemplos variados. Siento que tú deberías haberlo sabido. Me siento como un fracasado. ¿Y cómo es sentirse como un fracasado? ¿O estás fracasado? ¿O qué? ¿O cómo? Siento como si viviera con una pared. ¿Alguna vez has vivido como una pared?
Y así, ¿no? Decimos Sí, muchas cosas sí. hasta... Siento que esto sabe a choquilla. ¿Cuánto has bebido la choquilla? No, o sea, hay muchas cuestiones en donde los sentimientos los ocupas para todo y está mal empleada la palabra. Sí, fíjate que eso me recuerda algún día que estábamos en una comida familiar y le dice un familiar a mi hijo, ¿sabes qué? Creo que este refresco sabe a perfume. Y mi hijo inmediatamente, ¿has probado el perfume algún día? De verdad, a veces sí, nos vamos con esa idea, ¿no? Y tenía toda la razón. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues es que por esta parte tampoco es indispensable, ¿no?, que utilicemos esta palabra de sentir que ya nos compartías cuando realmente estamos pues expresando un sentimiento. Es decir, podemos decir me siento irritado o simplemente estoy irritado. Y es que en la comunicación no violenta vamos a establecer una distinción entre palabras que van a expresar un sentimiento real y palabras que van a describir lo que creemos ser. Entonces, el sentimiento real que se esconde detrás de mi autoevaluación puede ser, pues no sé, la decepción, la impaciencia, la frustración o cualquier otra cosa. Pero también es útil diferenciar las palabras. Qué importante es identificar estas palabras que describen lo que creemos que hacen las personas que nos rodean y aquellas que describen los sentimientos reales. Es decir, no nos dejemos llevar, ¿no? Porque en muchas ocasiones malutilizamos a veces las palabras, amigo, cuando no le damos un sentido correcto. Sí, y bueno, ¿y qué se le puede decir al gurú de las emociones si en eso es el experto? Pero realmente, cuando expresamos nuestros sentimientos a veces nos limitamos, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien. Mal. Bien, mal. Ajá, bien que estás feliz, estás entusiasmado, estás contento. ¿Estás mal qué? O sea, ¿estás de salud mal? ¿Estás cansado? ¿Cómo? O sea, no hay que limitarnos, sino que hay que expresar claramente los sentimientos, como lo puede hacer realmente un gurú de las emociones. Claro, fíjate que el segundo componente que vamos a necesitar para expresarnos, pues para expresar todos estos sentimientos, es que cuando elaboramos el vocabulario de sentimientos nos va a permitir nombrar o bien identificar de forma clara y precisa cuáles son esos sentimientos que vamos pasando. Y entonces nos resulta más fácil conectarnos pues con los demás y al mismo tiempo nos va a hacer pues más vulnerables. Es decir, la expresión de nuestros sentimientos puede ayudarnos a resolver muchos conflictos indudablemente. Pero aquí la comunicación no violenta distingue entre esta expresión de los sentimientos reales y las palabras o afirmaciones que nos van a servir para describir solamente pensamientos, para describir evaluaciones o simplemente para ver qué es lo que estamos interpretando. Sí, efectivamente. Fíjate que eso de la interpretación es muy importante porque generalmente todo aquello que hacen o dicen puede ser un estímulo para cómo te puedas sentir, pero no la causa. Entonces hay 4 opciones para recibir un mensaje negativo, ¿no? O sea, te culpamos a los otros, percibimos nuestros propios sentimientos y necesidades o percibimos los sentimientos y necesidades de los demás, ¿no? Entonces en esto debemos ser muy cuidadosos. Claro. Y aquí cuando recibimos este mensaje negativo, sea verbal, sea no verbal, decías tú, tenemos 4 opciones respecto a la manera de percibirlo, de recibirlo. Una de ellas es tomárnoslos de manera personal. ¿Cuántas ocasiones decimos, hijo, creo que va conmigo, ¿no? Cuando a veces la otra persona ni siquiera lo está pensando así. La segunda opción es echar la culpa a nuestro interlocutor. Y esto es en respuesta a la afirmación. No sé, eres una persona más egocéntrica, así en el ejemplo anterior. Podríamos protestar diciendo, no, es que no tienes derecho a decírmelo, ¿no? Entonces es como un debate aquí en donde entramos, una confrontación en donde pues no nos está llevando a nada. Sí, efectivamente, fíjate que en ese sentido hay que hacer que brille la luz de nuestra conciencia para ver con claridad nuestros sentimientos. Eso es muy importante porque no podemos dejarnos llevar por lo que dice el otro. Debemos tener claridad en lo que sentimos.
Sí, porque de esta manera vamos a evitar que otra persona en ese momento exprese algo, ¿sí? Habría o algo que quiere dañarnos, habría que cuestionarle, o sea, ¿qué necesitas que se te tome en cuenta tus preferencias para sentirte bien? Bueno, pues lo aceptamos, ¿no? O sea, pero ya tranquilízate. No, hay que dominar esa cuestión. Así es, amigo, y es que el mecanismo básico para motivar a alguien a través de la culpa, y tú conoces bien a la culpa, amigo, consiste básicamente en atribuirle esta responsabilidad de los propios sentimientos. Un ejemplo, cuando los padres le dicen al hijo, es que papá, mamá, estamos pues tristes, decepcionados, ¿no? por las malas notas que has sacado en el colegio, lo que en realidad tratan de expresar es toda la parte que sentimos como ser humanos, pero indudablemente lo estamos manejando a través de la culpa, ¿no? Porque queremos que el hijo haga algo que nosotros sentimos, que sea pues como para evitar ese sentimiento, cuando en realidad no podemos obligarlo. Y no estoy diciendo que hagamos caso omiso, que no tengamos que intervenir, no, pero es que hay que hacerlo de una manera completamente diferente. Sí, fíjate, amigo, que realmente esa culpa era peligrosa, amigo. Si expresamos nuestras necesidades, es más probable que podamos satisfacerlas, ¿no? Siempre que manifestemos nuestras necesidades de una manera indirecta y nos valemos de evaluaciones, interpretaciones o imágenes, pues lo más probable es que los demás no las perciban y por lo tanto se defiendan o contraataquen. Lamentablemente, fíjate que no se nos ha educado para pensar en cuáles son nuestras necesidades. Nos hemos acostumbrado a creer que los demás son quienes se equivocan cuando no satisfacen nuestras necesidades. Así es. Y es que si no valoramos nuestra necesidad, es posible que los otros tampoco lo hagan. Qué importante, qué interesante es esto, porque en este lenguaje pues no violento, o que trata de alguna manera de ponerlo a la mesa este autor, bueno, pues nos habla acerca de que logremos identificar todo aquello que vamos viendo, que vamos incluso nuestros sentimientos, para poder expresar algo válido y de manera correcta. Sí, fíjate que algo que nos hace tener de alguna manera una esclavitud emocional es sentirnos responsables de los sentimientos ajenos. O sea, y creo que eso debemos evitar, ¿no? Cada quien es responsable de sus propios sentimientos. Sí, sin lugar a duda, amigo, pero sí, efectivamente, hay que valorarnos mucho, hay que valorar qué es lo que necesitamos, deseamos como personas, porque si no lo valoramos nosotros, los demás no lo harán. Así es. Entonces, para empezar con la comunicación no violenta, un punto central es que nos valoremos, es evitar sentirnos responsables de los sentimientos ajenos. Sí, sin lugar a duda, amigo. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Por favor, pongan atención y hay que practicar una comunicación no violenta. Expresemos nuestros sentimientos con claridad. Luego te mandan mensajes que no entiendes y dices, ¿por qué no me dijiste que fuera tu novia? Bueno, pues yo no sabía que querías, y así, ¿no? Y muchas situaciones que pasan por no decir un no, un sí, pero acompañado de lo que verdaderamente sientes. Y bien, amigo, no sé si quieres hacer algún comentario. Nada, amigo, nada más. Bueno, pues cuidar. Se recomienda mucho este tipo de libros de la comunicación no violenta, porque, bueno, pues nos van a permitir ser más conscientes de la manera en que nos interrelacionamos y nos comunicamos con los demás. Sí, la violencia no se termina con violencia, sino con comunicación no violenta, y la comunicación es algo importante en el ser humano. Por eso, afortunadamente, podemos hablar. Y hay que utilizar la lengua antes que las armas. Amigo, como cada lunes, un verdadero placer acompañarte en la conducción. Muchas gracias, amigo, gracias. El placer es mío y de verdad les agradezco pues que nos acompañen en cada programa. Les invitamos a continuar con la programación de Radio Cleo. Si quieren hablar de liderazgo, sintonícenos, escúchenos, véannos aquí en Se Hace Camino al Andar. Gracias por su atención, sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleu, tu punto de encuentro. Se hace camino al andar.